y vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Qué es el éxito? ¿Tú sabes qué es el éxito? Bueno, pues seguramente lo sabes desde el punto de vista en que el ser humano sin Cristo o en una condición muy humana reconoce uno el éxito. Pero hoy Dios nos va a permitir comprender qué verdaderamente es el éxito en Cristo Jesús. Y para ello, pues vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el capítulo número 24 del libro de Génesis, del libro de Bereshit. Recuerden que Bereshit es el nombre en hebreo que tiene este libro, que es en el principio, ¿verdad? Es justamente lo que quiere decir la palabra Bereshit, en el principio, en el inicio. Y bueno, dice la palabra de Dios, me voy a permitir leerla para ustedes. Es un poco extenso este capítulo, pero vamos a tomar toda la enseñanza que el Señor trae a nuestra vida. Recuerden que lo que fue escrito para enseñanza nuestra, para que un día ustedes y yo, al estudiar, al leer la palabra de Dios, pues tengamos una referencia muy clara de lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿ok? Entonces dice la palabra de Dios, Génesis 24, del 1 en adelante. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y eh, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y le dijo a este hombre, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, perdón, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas.
¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guardándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio de paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíenme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue.
Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esta es la bendita palabra de Dios, mis amados. Ahora, ¿qué es el éxito? Después de leer todo esto, ¿por qué viene la pregunta de qué es el éxito? Bueno, quiero decirles que hay un libro que se llama Cómo ser un gran éxito. Y es un pequeño libro de citas y consejos de una variedad de gente exitosa muy conocida. Este libro lo escribió un hombre llamado Hugh Sukes y en inglés dice How to Be. Entonces, ¿cómo ser un gran éxito? En la contratapa de este libro aparece una pregunta y dice: ¿acaso vas rumbo a la fama, la fortuna y la grandeza? ¿Y por qué estoy diciendo esto, mis amados? Porque así suele ser la forma en que nuestra sociedad percibe el éxito, ¿verdad? Si tú eres alguien famoso, si tú tienes una gran fortuna económica, si tú vas hacia la grandeza, pues entonces es como la gente te considera una persona exitosa. Ahora bien, en la iglesia de Jesucristo, pues nosotros solemos ser muy cautos con respecto a la palabra éxito. Quizá porque algunas de sus connotaciones negativas, ¿verdad? Se presentan muy a menudo. Muchas veces la palabra éxito entre la iglesia se malentiende y se connota negativamente, y piensa uno que el éxito es algo indebido para el Hijo de Dios. Sin embargo, quiero decirles que éxito no es una mala palabra en la Biblia. Imagínense que aparece al menos 5 veces en el pasaje que acabamos de leer el día de hoy, ahí en Génesis capítulo 24. Aparecen los versículos 12, 21, 40, 42 y en el verso 56. Y siempre aparece bajo una mirada positiva. Por lo tanto, podemos comprender que el éxito es una bendición del Señor, que es algo bueno. No obstante, ¿verdad?, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de la Biblia redefinen correctamente el éxito como debemos entenderlo ustedes y yo. Y esto nos tiene que llevar a alabar a Dios, primeramente porque tenemos que comprender que Dios verdaderamente es un exitoso en todo lo que hace. Y lo tenemos que aprender a alabar por el éxito de su creación. Imagínense ustedes, fíjense bien, en nuestra galaxia que es la Vía Láctea, hay probablemente más de un centenar de miles de millones de estrellas como nuestro Sol, del tamaño de nuestro Sol o más grandes. Y fíjense que nuestra galaxia es simplemente una galaxia del centenar de miles de millones de galaxias que componen nuestro vasto universo. Entonces, imagínense que realmente es muy fácil sentirnos pequeños e insignificantes ante la vastedad del gran universo que ahora logramos visualizar. Y fíjense cómo David, pues, adora a Dios por el éxito de su creación. En muchos de los salmos vemos cómo mientras él admira el cielo nocturno, expresa en varias ocasiones: cuando contemplo tus cielos, que es la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste allí, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Acuérdense que Dios nos ha tomado en cuenta para que nosotros seamos partícipes de su reino. Nos hace partícipes a través de que nos da oportunidad de alabarle, de adorarle, de levantar cántico delante de él, ¿verdad? Nos hace partícipes
cuando nos hace embajadores de su reino. ¿Recuerdan? Jesucristo nos llama embajadores del reino de Dios. Nos hace partícipes cuando disponemos el talento que Dios nos dio, esos dones que Dios puso en nuestra vida para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Nos ha tomado en consideración cuando Dios nos llama a participar económicamente en su reino, no porque Él no lo necesite, sino porque a través de nuestra contribución, pues mostramos el amor que tenemos por Dios. Cuando nosotros diezmamos correctamente, cuando ofrendamos como Dios ha propuesto en nuestro corazón y damos la oportunidad de que mucha gente pueda conocer del Evangelio a través de que se pueden tomar recursos económicos para que la iglesia de Jesucristo siga creciendo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios nos toma en consideración. Y por eso el rey David decía, ¿qué es el hombre para que Dios piense en nosotros? Si verdaderamente vemos la vastedad de su creación, ¿qué somos nosotros los seres humanos para que Él nos tome en cuenta dentro de su reino? Entonces vemos cómo David se maravilla ante el hecho de que los seres humanos seamos el pináculo de la creación de Dios. Somos la obra maestra de Dios, creados a su imagen, conforme a su semejanza. Y no solo Dios te ama, sino que se interesa por ti. También te ha dado privilegios extraordinarios. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a echar mano de nuestra fe, mis amados, porque Dios nos ha dado muchas cosas, muchos privilegios extraordinarios, pero desgraciadamente hay alguien que también quiere evitar que nosotros nos demos cuenta de los grandes privilegios que Dios nos ha dado, de las grandes bendiciones que ha dado para nuestras vidas y que por eso justamente nos sintamos solos, nos sintamos abandonados, nos sintamos tristes, decepcionados, melancólicos, nos sintamos hasta de alguna manera en una condición de que sentimos muchas veces lejanía de parte de Dios, cuando es todo lo contrario. El enemigo se encarga, ¿verdad?, a través de la enfermedad, del sufrimiento, de la necesidad, de la angustia, de la depresión, de la desesperación, de meter dardos, mandar dardos de fuego en contra de nuestros pensamientos y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Si Dios verdaderamente se interesa por ti, ¿por qué no te sana en este momento? Te ha abandonado. El enemigo quiere que tú y yo sintamos abandono de parte de Dios, pero es todo lo contrario. Dios nos ha dado privilegios extraordinarios. Nos ha entronado sobre la obra de sus manos y todo lo ha sometido a nuestro dominio. Dios nos ha bendecido grandemente. Imagínense, se nos puso a cargo de todo lo creado por Dios. Y al saber esto, tú y yo, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, deberíamos estar a la vanguardia de la protección, la preservación y el cuidado de su maravillosa creación. Y dentro de su creación, pues también estamos nosotros. Por eso tenemos que protegernos, preservarnos, cuidarnos. Desde luego, mis amados, somos seres caídos por el pecado, somos pecadores de alguna manera todavía, ¿verdad? Todavía fallamos, todavía tenemos pensamientos equivocados de repente. Y el plan original de Dios para nuestro dominio sobre la creación, pues ha sido distorsionado y por eso viene la enfermedad, por eso viene la desesperación, por eso viene ese sentimiento que de repente nos ataca de depresión. Pero hoy vemos que en Cristo, la creación es restaurada. Dice la palabra de Dios, si quieren léanlo por favor, ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo y todo por el poder de Dios, no por el poder del hombre. Entonces, en Cristo la creación ha sido restaurada y un día, esa obra se completará y veremos todo bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Entonces, nosotros
Al considerar la vastedad, la belleza y el éxito de la creación de Dios, solo podemos alabarlo y adorarlo de la siguiente manera, como lo hizo David en el Salmo número 8, versículo 9. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Amén. Ahora, esto nos lleva pues a procurar alcanzar el éxito modelado por Cristo Jesús. Para eso apareció Jesucristo en nuestra vida, para darnos un modelo a seguir. Él mismo, ¿verdad? Vino a esta tierra y obtuvo y alcanzó el éxito más increíble que tú y yo podamos imaginar, el verdadero éxito. Jesús redefine el éxito. Entonces, si queremos saber cómo es el éxito verdadero, tenemos que mirar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuál es la enseñanza que nos dejó? Y es la clase de éxito que no se reconoce universalmente como tal, porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino a contracorriente. Él vino a hacer todo lo diferente que no se hacía en aquellos tiempos y nos manda a hacer lo diferente. A ti y a mí nos manda a hacer algo contracorriente de este mundo. Nos enseñó eso. Este mundo todavía dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si te pegan, desquítate. Si te hacen algo, procura hacerles más daño. Eso es lo que el mundo dice. El éxito para el mundo, como les digo, es la vanagloria, es el poder económico, es el hecho de sentir de alguna manera que uno sobresale por el resto de los demás. Pero, mis amados, Jesucristo nos da una redefinición del éxito, pero del éxito que verdaderamente vale la pena alcanzar. Fíjense, Jesús fue admirado y odiado. Por eso quiero decirte que el éxito no implica necesariamente popularidad. Algunos admiraban a Jesús, ¿verdad? Otros lo odiaban, pero como seguidores de Jesús, tú y yo, pues también puede ser que seamos admirados y odiados. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, ay, eres cristiano? Y sabes qué, mejor hazte a un lado, porque la verdad odio a los cristianos, no los paso, no me caen bien. Para mí son personas que no deben de estar aquí. Y hay gente que de repente te escucha y te escucha hablar y te dice, oye, ¿tú eres cristiano? Y le dices, sí, gloria a Dios, qué bueno, fíjate que yo admiro a este tipo de personas. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que, como seguidores de Cristo, ¿verdad?, entender que algunas ocasiones vamos a ser odiados, otras muchas vamos a ser admirados. En el Evangelio según Mateo, ¿verdad?, el propio Mateo anuncia el éxito del ministerio de Jesús. Entre los capítulos del 5 al 9, obviamente no lo vamos a leer por tiempo, pero lo resume más o menos de esta manera, y sobre todo en el Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, en palabra y acción, Jesús presentó el reino de Dios, trayendo la realidad del señorío y la presencia del Dios viviente en la vida de quienes lo rodeaban. Y así es como se ve el estilo de éxito según Jesús. Y es lo que tú y yo somos llamados a imitar. ¿Eh? Entonces, tú y yo vamos a ser exitosos cuando traigamos la realidad del señorío y la presencia de Dios en la vida de quienes nos rodean, cuando demos testimonio del poder de Dios que obra ahora en nuestra vida. Entonces, al igual que los 12 apóstoles, para lograr el éxito al estilo de Jesucristo, necesitamos modelar nuestra vida en Cristo Jesús y compartir su visión. ¿Y cuál es su visión? Primero, Él nos muestra una necesidad apremiante. Jesús contempló a las personas que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hoy tú y yo vemos a millones de personas que no conocen a Jesús y están espiritualmente muertos. Además,
Sabemos de millones que padecen hambre, que padecen desamparo, que padecen enfermedades prevenibles y entre tantas carencias no disponen ni del más mínimo acceso a eh, a una condición de poder asistir a un centro hospitalario. Ni siquiera de educación formal pueden aspirar mucha gente. También dentro de la visión de nuestro Señor Jesucristo está la motivación en el amor. Jesús tenía compasión por todos y cada uno de las personas que le rodearon y tiene compasión por todos y cada uno de nosotros. Compasión es la palabra más fuerte para el amor en el idioma griego, derivado del término usado para definir las tripas. Imagínense nada más. Y solo es utilizada por nuestro Señor Jesucristo esa palabra. Y podía o puede traducirse como fue destripado por amor a nosotros. Su corazón fue quebrantado por amor a nosotros. O sea, la palabra compasión nos lleva a entender que Él fue quebrantado, destripado propiamente, por amor a ti y a mí, y por amor a toda la humanidad. Jesús no tenía interés en las categorías humanas de importancia o de éxito. Él no era elitista, no hacía excepción de personas. Nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo ayudando a dos clases de personas distintas. Un dirigente importante, como también podía estar ayudando a una mujer cuya hemorragia la había hecho impura y la había dejado en los márgenes de la sociedad. Y Jesús tuvo compasión de ambos. También nos da la visión de ser de ver que el catalizador de todo lo que nosotros podemos alcanzar en Cristo es la oración. Jesús nos enseña que debemos pedir, por tanto, al Señor, ¿verdad? Que envíe obreros a su campo, que nos bendiga, que derrame bendición sobre nuestras vidas. Y por eso tú y yo tenemos que orar constantemente para que se suscite, ¿verdad? Más gente, para que siga a Cristo y para que tú y yo un día recojamos cosecha de lo que estamos sembrando. Porque dentro de la visión de Cristo el potencial es vasto. Jesucristo dice que la cosecha es abundante. Entonces, como podremos ver, Jesús modeló aquello que significa tener verdadero éxito, proclamar el reino de los cielos y demostrar su irrupción que llegó en la historia de la humanidad. Ahora nos está llamando a ti y a mí a imitar su modelo, a compartir su misión, a multiplicar su búsqueda de aquellas almas que están tan necesitadas de Dios como tú y yo lo estamos. Porque hoy hay tanta necesidad en nuestro mundo y pareciera que hay muy poca gente que quiere hablar de la palabra de Dios, pocos obreros. Hoy en el nombre de Jesús hay que pedirle a Dios que siga levantando y enviando más obreros para que vayamos a los campos de cosecha y cambiemos al mundo, no por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Y ese sí es un verdadero éxito, mis amados. Tú te imaginas, nada más quiero que por favor en este momento pudieras llevar tu mente a imaginarte que tú pudieras provocar el cambio de una persona que está metida en las drogas, en el alcoholismo, y que por lo que Dios hace en tu vida, tú le puedas llevar una palabra de ánimo, de esperanza, de consolación. ¿Tú te imaginas cambiar a una sola persona? Pues Dios nos está llamando a ser exitosos cambiando la vida de muchas personas. Y tú y yo lo podemos en Cristo porque Él nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos da el denuedo, la autoridad para declarar su bendita palabra, que es la que verdaderamente cambia a una persona, a muchas personas. Tú y yo fuimos cambiados por el poder de Dios a través de su bendita palabra. Entonces, tenemos que aprender a orar para recibir la guía de Dios
para tener éxito en nuestra vida, un éxito verdadero. Si nos dimos cuenta en el pasaje que leímos del libro de Génesis, capítulo 24, vemos cómo el criado de Abraham no tenía vergüenza de orar pidiendo éxito. De hecho, vimos que hizo una oración que todos podemos imitar, como lo dijo ahí en Génesis 24:12. Te ruego, Señor, que hoy me vaya bien. Y quiero decirles que ese ruego no era egoísta, ¿eh? No era nada más para decir, yo quiero que me vaya bien. Hoy tú puedes levantar ahorita tu voz y decirle, Señor, te ruego que hoy me vaya bien. Levanta toda esa oración. Y te quiero decir que no es una oración egoísta. Es una petición para que Dios bendiga a otros. Porque si continuamos leyendo ese versículo 12, dice, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Fíjense bien, él pidió ser guiado por Dios para la bendición de su amo, no propiamente para su propia bendición. Obviamente, dentro de la propia bendición iba la bendición de otros. Entonces, esta es una de las historias más destacables de la guianza de Dios. En este pasaje vemos un ejemplo de cómo Dios guía, pero en acción. Especialmente, fíjense bien, Él da señales circunstanciales de cómo nos va guiando. Tú y yo hemos sentido en muchas ocasiones, mis amados hermanos, esas impresiones espirituales que nos permiten o seguir o en su defecto cambiar el rumbo que estamos llevando. Yo creo que a ustedes les ha pasado algo similar a lo que a mí me ha acontecido de vez en cuando. Yo, muy de madrugada, ustedes saben, yo despierto, oro a Dios y lo primero que le pido, Padre, por favor, bendíceme, que hoy me vaya muy bien en este día. Y se los digo de corazón, con mi corazón abierto para ustedes, yo pido bendición para mi vida, pero con todo amor es para que yo pueda ser el instrumento de bendición de Dios para ustedes. Si Dios no me bendice, si Dios no permite que me vaya bien en el día, ¿qué podría yo ofrecerles a ustedes? ¿Qué podría enseñarles a ustedes? Dios me ha bendecido grandemente, ha acrecentado mi fe y es lo que yo he procurado, como ustedes lo han visto, provocar en ustedes, que su fe crezca. A mí me han pasado muchísimas cosas que me he permitido comentar con ustedes, abriendo mi corazón y explicando cómo Dios me sacó adelante, cómo Dios bendijo mi vida, cómo Dios me levantó de cuando yo estaba completamente tirado en el suelo por situaciones críticas que pasaron en mi vida o que pasarán porque sigo en esta vida hasta donde Dios me permita. Pero con el ejemplo, yo quiero llevarlos a ustedes a que comprendan que si Dios lo hizo conmigo, Dios lo hará con ustedes. Hemos creído y hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en ese mismo Dios, en ese Dios verdadero que nos lleva al éxito, a la bendición. Eso es lo que debemos ahora visualizar correctamente. Y tenemos que echar mano de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para entender que Dios lo seguirá haciendo de aquí en adelante. Si Dios hasta este momento te ha mantenido con la diestra de su poder, porque hasta aquí tú y yo podemos declarar Ebenecer, porque hasta aquí Dios nos ha levantado, nos ha provisto, nos ha bendecido, quiero decirte que el día de mañana lo seguirá haciendo. Y pasado mañana, y dentro de un año, y dentro de 20 años, de todo el tiempo que Dios nos permita aquí en la tierra. Y cuando nos llame a su presencia, pues imagínense, si la bendición que Dios nos ha dado aquí, en la tierra, en una condición de un mundo caído, ¿qué será cuando estemos en la presencia de Dios, mis amados? ¿Ah? Entonces, para esto, pues tenemos que ir entendiendo las señales circunstanciales. Por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios. Obviamente, podemos entender que Abraham y su criado no tenía la palabra escrita,
no tenía una Biblia, ¿verdad? Así como ustedes y yo la podemos tener aquí. Ellos no tenían esto, pero él disponía de los mandamientos de Dios que luego formarían parte propiamente de la palabra. Entonces, Dios ordenó a su pueblo contraer matrimonio solo con otros que creyeran en él. Y por eso Abraham le encargó a su criado que no tomara una esposa para su hijo Isaac de la tierra de Canaán, sino que de su propio pueblo. O sea, tenía que ir a su nación, de donde él había salido, a Ur de los Caldeos. De allá Dios lo sacó, ¿se acuerdan de lo que hablamos días anteriores? De cómo Dios le prometió a Abraham que si salía de su tierra, de su parentela, dejaba a sus padres y viniera a la tierra que Dios le había prometido, iba a ser de bendición. Entonces, Abraham le está diciendo a su criado que le buscara una esposa a Isaac, su hijo, pero de su propia parentela, porque él quería obedecer a Dios. Él quería mantenerse en el éxito que Dios le había dado, viendo la autoridad de la palabra de Dios en su vida. Ahora, yo te quiero invitar a ti que si tú verdaderamente quieres mantener el éxito que Dios quiere traer a tu vida y que de hecho ya lo trajo porque tú ya estás viviendo en bendición, pues sigue atendiendo a la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios. Esa es justamente una de las señales circunstanciales que debemos atender para ser hombres de éxito, mujeres de éxito en Cristo Jesús. Después viene la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía desde cómo orar, nos guía a la verdad y a la justicia. De hecho, nos guía a ser verdaderos hijos de Dios. Y fíjense, aunque las palabras del Espíritu Santo propiamente no se usan en el pasaje bíblico que acabamos de leer, pues es evidente que todos los participantes están en una posición que les permite ser orientados por Dios, escucharlo a Él y ser guiados por su Espíritu. Fíjense, por ejemplo, este criado de Abraham, oró desde su corazón. O sea, nadie lo pudo escuchar más que Dios. Y Rebeca apareció cuando, dice el versículo 15, si ustedes lo quieren volver a leer de Génesis 24, cuando aún no había terminado de orar, Rebeca se aparece. Y cuando ella apareció, Isaac estaba en el campo donde había ido a meditar. O sea, vemos al Espíritu Santo en acción, ¿verdad? También tenemos que ver que el sentido común es parte de esas impresiones espirituales, de esa condición a la que Dios nos quiere traer, de las señales circunstanciales que Dios nos permite tener para poder comprender cómo Dios nos está guiando al éxito verdadero. Por ejemplo, en el sentido común vemos cómo la elección de Rebeca tenía un sentido. Claramente era alguien adecuada para Isaac. Casualmente era muy hermosa, ¿verdad? También era virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún otro hombre. Y más importante aún, era claramente generosa, llena de gracia y amabilidad. Fíjense, la respuesta que esta mujer da, y es una respuesta inmediata a la petición de agua, no fue solo ofrecerla. No solamente fue decir, ok, yo te voy a dar agua y ahí muere, ¿no? Es lo que me estás pidiendo. Sino también ella dice, voy a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Eso se llama generosidad, mis amados. Eso se llama amabilidad. Eso es tener gracia, ¿verdad? Y Dios nos hace exitosos teniendo estas tres cualidades. Si tú te has dado cuenta, has cambiado mucho desde el día que conociste a Cristo hasta el día de hoy. Ciertamente yo quiero declararte que tú has tenido ya muchos rasgos de generosidad. Y no necesariamente porque des dinero. No, eso es lo de menos, mis amados. Yo sé que has sido generoso con la gente que te rodea al hablarle palabra de bendición, al declarar palabras de vida eterna en su vida, al orar por alguien que está necesitado. Has sido generoso
cuando seguramente Dios te ha desvelado o te ha desmayanado o te ha levantado de tu sueño para orar por alguien. Yo sé que lo has hecho. Yo sé que ahora tu amabilidad ha cambiado grandemente. Si te das cuenta, ya contestas diferente y empiezas a tener control de ti mismo. Estás lleno de gracia. Si te das cuenta, Dios te ha bendecido de muchas maneras. Curiosamente, Dios te ha dado gracia delante de las personas que te contratan en un trabajo. Dios te ha dado gracia delante de tus clientes si es que eres comerciante. Dios te ha dado gracia hasta para que te escuchen si tienes algún problema. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien cómo esta mujer, con la respuesta dice, también voy a sacar agua para que tus camellos beban todo lo que quieran, está mostrando una generosidad que ni siquiera el criado le había pedido, pero que obviamente Dios había estado mostrando su condición para llevar esa señal circunstancial que le permitió al criado entender que justamente esta mujer era la adecuada para el hijo de su amo, para Isaac. También esa condición de las señales circunstanciales, mis amados hermanos, es justamente el poder comprender y atender al consejo de los santos, de los hermanos que estamos alrededor, de todos los hermanos en Cristo Jesús. Muchas veces alguien te va a tener que decir y dar un consejo de parte de Dios. Miren, una de las formas por las que Dios nos guía es mediante el consejo piadoso. Santos, la palabra santo se usa aquí en el sentido del Nuevo Testamento para describir a todo el pueblo de Dios, a todos los hermanos en Cristo. Tú eres santo en el nombre de Jesús, tú eres santa en el nombre de Jesús. Y no es porque solamente yo lo diga, sino que Dios te considera de esa manera, porque Él pagó el precio para que tú tuvieras libertad en tu vida, para que tú fueses limpio, libre de pecado, para que tú fueses perdonado y de esta manera ser apartado para Dios. ¿Y Dios te apartó? Fíjense cómo está la cosa. Aunque el matrimonio de Isaac y Rebeca fue muy distinto al de los matrimonios modernos que vivimos aquí en México, en Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto a que implicaba un importante elemento de arreglos y acuerdos familiares, pues también tenía un elemento de elección. Fíjense, en el Medio Oriente, déjenme decirles que allí se pactan los matrimonios desde cuando son niños las personas. Y no les dan autoridad de decidir, oye, es que yo no quiero, yo no me gusta, nada de eso. Simplemente se hace un arreglo y un acuerdo entre familias y se acabó. Se tienen que casar porque ya está decidido. Pero aquí, si vemos, también Dios le dio un elemento de elección. Le preguntaron a Rebeca, ¿quieres ir con este hombre? Y ella respondió sí. Entonces Isaac, pues obvio, escogió casarse con ella y la amó. Curiosamente vemos que él la amó antes de siquiera conocerla propiamente. ¿Y todo por qué? Pues porque hay una señal circunstancial. Seguían el consejo de los santos en el sentido de que todos a su alrededor, en especial sus padres, reconocieron lo siguiente. Véanlo en el versículo 50. El Señor lo ha dispuesto. Así es como Dios lo quiere. Y entonces ellos actuaron por fe. Esa es la realidad. Estas señales circunstanciales, mis amados, es lo que podemos ver en este ejemplo que nos da la palabra como uno de los casos más claros en la Biblia sobre la guía de Dios mediante señales circunstanciales, mediante el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. El criado pidió una señal y se le dio exactamente lo que solicitó. No obstante, como hemos visto, la señal no fue casual. Fue una prueba del carácter de Rebeca que ella completó.
Y como resultado de ser guiados por Dios, no solo su encuentro fue un gran éxito, sino también, más importante aún, lo fue su matrimonio. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue un matrimonio ejemplar, fue un matrimonio de éxito. Hoy te quiero decir, mis amados, les quiero decir a todos ustedes, te quiero decir a ti que me escuchas, que Dios te quiere traer al éxito genuino, al verdadero, no al superficial, no al oropel, no a la vanagloria, no a lo que este mundo ofrece. Dios te quiere traer al éxito que Él diseñó para tu vida. Dios no te quiere ver en la condición en la que muchas veces te encuentras, o posiblemente en este momento te encuentras, de desesperación, de depresión, de amargura en tu corazón. Dios no te quiere ver así. Dios está hablando a tu vida en este momento de esta manera excepcional, como lo puedes ver, porque Dios quiere que salgas adelante. Dios quiere que vivas el éxito verdadero como hijo de Dios. Ese éxito va a hacer que tú des un testimonio poderoso en el nombre de Jesús por lo que Dios está haciendo en tu vida, por cómo Dios está transformando tu forma de ser y de pensar, por cómo Dios te está llevando a tener un estilo de vida que vale el esfuerzo vivir, que vale la pena vivir. Amén. Yo te declaro en el nombre de Jesús un varón valiente, esforzado, exitoso. Hoy te declaro en el nombre de Jesús como esa mujer íntegra, exitosa en todo lo que tú emprendas en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús los declaro santos para la gloria de Dios Padre. Los declaro como hijos de Dios exitosos para lo que verdaderamente importa. Hoy hay que orar y decirle al Señor, pedirle al Señor que multiplique ese maravilloso ejemplo de guía exitosa en todos nosotros, en todos los que estamos atentos a su palabra, en la iglesia a nivel general, que pueda haber más y más ejemplos de parejas que se unen y son capaces de decir, el Señor lo ha dispuesto. Hay que orar porque haya más personas que aunque no tengan ahorita la condición de unirse a otra persona o si ya están unidos, que puedan decir, lo que yo estoy viviendo es porque Dios lo ha dispuesto. Y Dios tiene un plan perfecto. Y Dios me va a llevar al éxito que Él se ha propuesto que yo tenga en mi vida. Hoy te declaro libre, sano, en el nombre de Jesús. Hoy te declaro victorioso. Te declaro exitoso en el nombre de Jesús. Recíbelo, recíbelo en amor, recibe esta bendición. Y por último, quiero decirles, mis amados, a mí siempre me ha encantado esta historia. La historia del criado que se atrevió a pedirle a Dios que lo bendijera de una manera especial. La historia romántica entre Isaac como heredero, ¿verdad? De un gran lote, de mucha economía, pero que se sentía posiblemente muy solo, aún en toda el éxito económico que su padre tenía. Podemos ver cómo su hermanastro, ¿se acuerdan de el buen Ismael? Se había marchado, él ya se había ido de su vida. Su madre había muerto, pero vemos cómo en medio de ese dolor, de ese duelo, ese luto que él vivía, de sí ser un hombre muy rico, pero también con necesidades como las que tenemos muchas veces tú y yo, con situaciones como las que tú y yo vivimos, porque seguía siendo un hombre nada más. Pero vemos también cómo Dios proveyó a una mujer valiente que dejó a su familia y se casó con alguien a quien nunca había visto antes, que vivía a varios kilómetros de su hogar y que Dios le dio respuesta a sus específicas oraciones para guiarlos. Y además Isaac la amó. Hoy te quiero decir que seguramente tú eres esa persona
Y lo voy a hablar muy claro. Hoy tenemos un hermano en Cristo que ha pasado por situaciones muy especiales y con mucho respeto me voy a dirigir nuevamente a la condición de nuestro hermano Delfino Estrada. Yo quiero decirte el día de hoy, Delfino, que a través de esta historia, lo que platicábamos hace un momento antes de entrar al devocional, Dios te ha provisto de una mujer, y tómalo en ese sentido correctamente. Dios te ha provisto de una mujer valiente, que dejó toda su condición de vida, que vivía a muchísimos kilómetros de tu casa, pero que hoy Dios la ha traído para bendición de tu vida y para bendición de muchos de quienes convivimos contigo. Y esta es la respuesta que Dios trajo a tus oraciones para una condición muy particular. Dale la gloria a Dios. Y se los quiero decir a todos ustedes, porque hay un trasfondo de todo esto. Dale la gloria a Dios, Delfino, por la enfermedad por la que estás pasando. Porque ese fue el medio que Dios utilizó para acercarte de la persona que Dios había preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y la gloria sea para nuestro Señor. Mis amados, una disculpa por este punto muy particular, pero es necesario, porque vemos cómo la mano de Dios obra en la vida de todos nosotros. Muchas veces nos podemos sentir solos, desesperados, abatidos, pero también tenemos que ser conscientes y ver cómo Dios obra de una manera sobrenatural, especial. Y eso es lo que nos trae al éxito. Y por eso tú y yo tenemos que declararnos exitosos. ¿Qué es el éxito? El éxito no es la economía, el éxito no es ser un ejemplar profesional en un área. Eso es para el ser humano normal. Para ti y para mí el éxito es ver esas condiciones circunstanciales que Dios pone para bendición de nuestra vida. Es justamente comprender las señales que Dios muestra en nuestra vida para bendición. Y cuando nosotros aprendemos a tomar esas señales y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios nos va a llevar a lo que preparó para que nosotros verdaderamente tuviéramos una vida y una vida de abundancia como Cristo la ofrece. Ese es el verdadero éxito. Cuando declaramos la bendita palabra de Dios, cuando acercamos a la gente la palabra de Dios para que conozcan su amor, su misericordia, su verdad, como tú y yo la conocemos. Cuando somos partícipes del reino, cuando verdaderamente empezamos a ser transformados por el poder de Dios y ahora nos vemos generosos cuando antes a lo mejor no lo éramos, nos vemos con la gracia de Cristo recubriendo nuestra vida. Eso es ser exitoso. Cuando vemos que verdaderamente nosotros empezamos a tener un gran amor por los demás y nos damos por los demás. Eso es verdaderamente el éxito. Cuando el egoísmo se quita de nuestra vida, cuando empezamos a ver por el prójimo, cuando empezamos a ver por la creación de Dios. Ese es el verdadero éxito, mis amados. Porque saben, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Vamos a ser llamados y a Él no le va a importar. No vamos a poder llevar ni siquiera un peso, un centavo. No le va a importar la economía que tú lograste. No le va a importar el título profesional que obtuviste. No le va a importar si fuiste famoso, si te dieron muchos likes en tu Facebook o en tu red social. A él no lo vamos a impresionar con nada de eso. El verdadero éxito, con lo que verdaderamente le vamos a impresionar, es con la fe que pusimos en él
para ser transformados conforme a su imagen, conforme a su semejanza, a la semejanza de Cristo Jesús, en humildad y en mansedumbre. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial